desplazamiento, no voy a decir el tiempo, no corresponde, simplemente diré un desplazamiento. Para entender esta transformada, esta fórmula es la capital. Miren cómo funciona, miren cómo está escrito. Como han visto entonces, tienes que primero tener una función y su transformada inversa. No, pero tú dices, no, pero yo no tengo la función, lo que tengo es una función desplazada. Esta es una función desplazada en 1. Ya, pero visualiza, olvídate de este desplazamiento y mentalmente considera una función y su transformada inversa. Después de tener en mente esta función base y su transformada inversa, desplazas en A. Y cuando desplazas, esta es la forma de proceder. Entonces mira cómo de esto llegas a esto. Eso es lo único que necesitamos. Bien, lo han visto entonces. Como les he dicho, tengo que tener una función base y su transformada inversa y luego un desplazamiento no es más una exponencial. Entonces, si bien aquí es ese S-1, en mi mente literalmente va a estar transformada inversa de 1 sobre S cuadrado. Pero la transformada de 1 sobre S cuadrado no es más que T. Perfecto, con función base. Con esto entonces yo voy a desplazar S en S menos 1. Entonces toda esta ahora sí sería por eso 2, 2. Tal como dice aquí, E a la AT. E a la ¿cuánto has desplazado? 1. E a la 1T por T. Bueno, ahora sí yo creo que lo han entendido. Perfecto. Entonces, en lo sucesivo, lo que hay que hacer es ver esa parte. Tener un desplazamiento, pero el desplazamiento es un segundo paso. Tiene que haber un primer paso, la función sin desplazar. Cuando tengo la función sin desplazar y tengo la misma como su transformada inversa y la tomo de nuestras fórmulas, de nuestra lista de transformadas, que son 9, creo, o 10, creo que son 9. Entonces, los teoremas me ayudan a resolver el punto. Como ven, aquí la gran herramienta es, bueno, no es una regla, pero es una herramienta que aparece muy a menudo, descomposición en fracciones parciales. Esa es la clave. Muy bien, entonces, pues, aquí está, este ejemplo quería llegar. Tenemos otra vez otra ecuación diferencial, muy simple, con condiciones iniciales en pi. Si tuviésemos condiciones iniciales en 0, sería fabuloso. Pero nuestra derivada actúa, la transformada de Laplace, tanto inversa como directa, actúa cuando la función se evalúa en 0, no en pi, ni en el número, creo que era 2 o menos 1. No hay estos casos particulares. Ella es en 0. ¿Qué hay que hacer? Es un simple cambio de variable, como ahora vamos a explorar. En primer lugar, tengo que introducir una nueva variable, y en la nueva variable en 0, me tiene que dar el problema que nos han dado, y de pi. Miren, y en pi yo tengo, y en pi también. Pero yo tengo que introducir una variable que en 0 me dé y en pi. Entonces, para eso lo único que tengo que hacer es z de t igual y en t más pi. De manera que si yo hago el tiempo 0, z en 0, sería y de pi, que es lo que tengo, y también las derivadas. Entonces, es el cambio increíble, literalmente. Para hacerlo, ¿cómo tendríamos que proceder? Bueno, aquí yo tengo una función que depende de t, pero ahora yo quiero que aparezca pi, t más pi, y aquí no hay ninguna t más pi. Entonces tengo que hacer ese cambio primero. Por eso dice, cambiaremos t por t
t más pi. Entonces, esta es y prima, esto también es y, pero en rigor esto es y de t así, así, así. Así se deben escribir las ecuaciones. Si en el libro usualmente así nos las ponen, pero aquí vamos a ponerlas y' de t más y de t igual a t. Y en todas las t las cambio por t más pi. Esta y aquella por t más pi. Y ahora sí hago el cambio. A y de t más pi le voy a llamar z de t, aquí, y esta sería z segunda, y esta fórmula sería pues nomás t más pi. Sucede que entonces, cuando z sea 0, yo tendré y de pi, z de 0 sería y de pi, que es 0. Z de 0 sería 0 y z' de 0 sería 0, con lo cual ya tengo una ecuación diferencial con valores iniciales en 0, aunque aquí era en pi. Pero es que este cambio me ha permitido volver de donde estaba el problema a 1 en 0. Nada más, un buen truquito. Luego, como siempre, tomamos transformada ambos lados. Aquí está. Usamos la linealidad. Sabemos cuál es la forma de proceder con la transformada directa en la segunda derivada. Aquí viene esto. Y la transformada de z, z mayúscula. Transformamos t. Transformada de t es 1 sobre ese cuadrado. Y de una constante es como si estuviese transformando 1, que es 1 sobre s. ¿No? Transformada de 1. Bueno, despejamos z. Nos acordamos que z mayúscula está transformada de z. Lo demás lo pasamos al otro miembro. Aunque no hay nada que pasar porque z es 0 y z' también es 0. Entonces, pues queda tal cual y el factor de z mayúscula pasa a dividir y hasta aquí habríamos llegado. Ahora, esto de aquí, no me acuerdo cómo lo hice o qué hice, pero a mí me parece ya que deberíamos de usar aquí descomposición en fracciones parciales. Bueno, sí y no, porque esto, ahora que me doy cuenta, esta expresión multiplicó ambos términos y llegamos hasta aquí. Y ves, otra vez usando descomposición en fracciones parciales. Mi transformada de z sería esta función. Luego de cambiar el operador de lugar, z sería la transformada inversa de esta y estas son lo mismo que esta, pero desplazado en menos 1, y esta en lo mismo, menos 1. Sí y no. No es, perdón, yo vi mal. Esta es del seno y esta es del coseno. Sí, yo vi mal. Y aquí está. Hasta ahí habríamos resuelto z de t. Pero lo que nosotros tenemos que encontrar, aquí arriba lo dice, es una función en y. En y. Esta z ha sido un cambio de variable. Volvemos entonces al cambio original. Y decimos, finalmente volvemos a la variable y. Para ello teníamos que z de t era y de t más pi. Entonces vamos a cambiar todas las zetas en mi solución por t menos pi. Menos pi. Menos pi, qué curioso. Menos pi era, a ver. No me acuerdo. Vamos a ver. Valoraremos esto porque no me está pareciendo mucho esto. Veremos el sentido. Bueno, pues entonces, todas las zetas las estoy cambiando por, perdón, todas las t's en mi ecuación las voy a cambiar por t menos pi. Bueno, t menos pi, esta también se cambiaría por t menos pi. No me gusta algo. A ver un momentito. ¿Dónde está el cambio? Este es el cambio. Tiene sentido, ¿no? Porque como yo quiero tener solamente y de una letra, yo quisiera que no haya esta de pi. Para que no haya este valor de pi, ¿cómo podría ser que esto se cambie solo por t? Entonces la única forma sería, si esta t le cambias por t menos pi con más pi se van a ir y al fin yo tendría y de t. Esa es la idea. Para destruir esto, esta t la cambiaría por una t menos pi, pero eso hemos dicho, creo. Sí, eso es. Las t's los cambio por t menos pi y entonces si aquí hago el cambio y también aquí, me parece que y de t, que es la que yo quiero, sería z en t menos pi. Bueno, pero ¿cómo era mi z? Esta era la z y aquí la estoy copiando otra vez, pero vamos a hacer un cambio. Cada una de las t's las voy a cambiar por t menos pi. Esta y aquella, 4 cambios se cambian por t menos pi. 3,
es el cuarto. 1, 2, 3, pero son 3, no, espera, ahí está, 2, 3. Y luego, ahora sí, ya teniendo esto, decimos, en primer lugar, z de t menos pi, le voy a llamar y. Vamos a hacerlo. Y. De lo demás, álgebra. Aquí hay álgebra en el sentido, por ejemplo, de que este menos pi cancela con este más pi. Segundo, aquí practico seno de la diferencia y coseno de la diferencia, álgebra, cancelo términos a lo mejor o lo que tenga que salir y llegamos a esta fórmula. Nada más. Y aquí ha habido un poquito de trigonometría que no hemos mostrado el detalle, pero no es más que desarrollar el seno de la diferencia y llegar a esta, y el coseno de la diferencia y llegar a esta otra. Y ahí acaba, literalmente. Entonces, ya hicimos este era el número 14. Esta. Todas tienen 0, su condición inicial, y creo que les quedaría el 13 nomás como ejercicio para ustedes, porque su condición inicial es en pi medios, pero es la misma idea. Les dejo eso para que lo trabajen. Aquí hay otras más. A ver, déjame ver si hay algo más. Sí, estas acá, el 23. Hay estas funciones tan singulares que tienen que ver con la función, pero desplazada o como una función escalonada, voy a decir. Una función que vale un valor para 2 adelante y para antes un t, etcétera, etcétera. Puede ser una triple entrada, etcétera. ¿Cómo podríamos encontrar la solución de una ecuación diferencial donde g es una función de esta doble entrada? Lo que vamos a tener que hacer es escribir esta función en términos de la función mu para que su forma de escribirse no sea como una función de doble entrada, sea una función más simple. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver los detalles. Si es que esto entra aquí antes. No, creo que aún no. ¿Qué estamos poniendo aquí? A ver, deja ver esto. Allá la transformada de Laplace de esta función, pero ya la hemos visto, ¿no? Solo lo voy a comentar muy rápido. Aquí aplicamos el seno de la diferencia. Primero voy a hallar el seno de seno 2t menos 3, distribuyendo la transformada de Laplace. Las constantes salen, aplico las fórmulas que queremos. Y la multiplicación por una potencia de t, unas solas, una vez derivándose por menos 1 todo. Y de ahí es de donde va a salir todo esto. Tiene que probar. ¿Qué más? ¿Sí es todo? Y aquí está el detalle, ¿no? El seno de la diferencia está resuelto, la transformada se aplica, las constantes salen, se aplica la transformada del seno AT con A igual a 2 y del coseno AT con A igual a 2. La multiplicación por t significará derivar esto con respecto del parámetro S. Se deriva, se simplifica y para de contar. Entonces la propiedad de esta, o el ejercicio este es cortísimo. Ahora sí. Aquí ya tenemos un ejemplo de una función escalonada. Qué bonita función. Entonces veamos este problemita. Tengo la siguiente ecuación diferencial. Y segunda de una de t menos y de t es igual a una función g, donde la g había sido una función 1 para tiempos de 0 a 3 y t para tiempos de 3 para adelante. Entonces una función de doble entrada. Condiciones iniciales en 0 ahí. Perfecto. Si no las hubiese, igualito hago mi álgebra y todo ese trabajo algebraico, no pasa nada. Bueno, notita, y esto lo hemos puesto creo en algún lugar del desarrollo de las transformadas, o estamos todavía con esto, no me acuerdo mucho. En el libro creo que está. Y esto lo he extractado al libro tal cual. Es una manera en la que cuando tú tienes una función con varias entradas, 3 entradas en ciertos dominios, tú puedes escribir esta función con la ayuda de la función mu como una función, una función compuesta. No necesitamos como una función de doble o triple entrada. El algoritmo es este.
Su representación de una función así sería, en primer lugar, tú pones, esto se parece mucho, no voy a decir que es lo mismo, pero se parece mucho, cuando teníamos una función escalonada en Fourier, decíamos, G es igual a f de t más menos la sumatoria de los mus, los valores de los puntos de salto, la magnitud del salto, si es positivo, es negativo, etcétera, etcétera. Esa era una forma de representar una función escalonada, pero en la cual ya no habían discontinuidades, porque las ramas se subían y bajaban hasta que todo ya no se tenga discontinuidad de salto. Muy parecido. Empieza así. G es igual a la primera función, esta. Y este cálculo solo desde t hasta t1, hasta aquí. Luego viene la diferencia de la función inmediata menos la función actual. Es decir, si estás con f1, la inmediata función es la f2. La f2 menos la f1 es lo que aquí tienes que anotar. Así como una diferencia. Y luego pones mu de t menos el primer punto de discontinuidad, que aquí sería t sub 1. Luego sigues para la siguiente. Dices, la siguiente función ahora sería f3 menos la inmediata función anterior, f2. f3 menos f2, siempre t menos el siguiente punto de discontinuidad, que sería t sub 2. Y nada más. Con esto representas una función así, de triple o doble, o las entradas que tenga en una sola función. Reitero otra vez cómo se hace. La nueva función, o lo que es lo mismo, la misma función, porque tiene esas tres posibilidades, son f1, como siempre ha sido, no cambia. Pero de aquí para adelante sigues esta menos la inmediata anterior, es decir, f2 menos f1. Aquí está. No, yo quería un corchete y ya no me he entendido. A ver otra vez. Ahora sí creo que está mejor, para que se note mejor. Ahí está. La diferencia de la inmediata función menos la inmediata anterior. Mu t menos el primer punto de discontinuidad. Vamos al segundo punto de discontinuidad, t sub 2, y luego dices f3 menos el f2, exactamente lo mismo. Y así, por todas las funciones que yo tenga. Esta es la manera de representar una función según la función mu. Bien, entonces esto mismo ahora le vamos a aplicar a nuestro ejercicio. ¿Cómo en nuestro ejercicio? Fíjate, nuestra función de doble entrada es 1 hasta 3 y es t para mayores que 3. ¿Qué hay que hacer? Esta tienes que ponerla acá. En mi caso, esta función de f1 es 1. Entonces, g es 1. Listo. 1 más. ¿Qué dice más? ¿Qué dice más? Ahora pones la función que sigue menos la inmediata anterior. La función que sigue es la t menos la inmediata anterior. 1 sería t menos 1. Anotamos t menos 1. Ahí está. Siempre piensen la función que sigue menos la inmediata anterior. Si aquí hubiese otra función, esta menos la inmediata anterior. Y así acabando todas las funciones. Luego tienes que poner mu. Oh, ahí estaba anotado. ¿Y por qué no está doble? No sé. Si no me haces esto. Pones la primera función 1, 1. Luego pones t menos 1. Aquí está t menos 1. Por mu t menos el punto de discontinuidad aquí 3. Este es el gráfico de esta función. Y con esta función estoy queriendo resolver esta ecuación diferencial, pero con esta función. Bueno, hagámoslo. Entonces, hasta aquí hemos hallado nuestra función g. Y entonces, ¿esto para qué se ha hecho? Creo que hemos comprobado que esta función es efectiva, cumple lo que queremos y todo aquello. Entonces, este pasito de aquí yo lo puedo quitar nomás porque esto es para comprobar que la función g sea 1 y caso 1 y caso 2, y que eso explica el por qué es, aunque en una clase yo ya había explicado algo parecido a esto, pero bueno,
No voy a estudiar estos casos porque directamente me voy a decir la ecuación diferencial que me han dado era esta, ¿no? Fíjense, y' menos y igual a. Y segunda menos y, mejor dicho, es igual a. Aquí está. Y segunda menos y es igual a esa función g escalonada, que ahora se escribe de esta forma. Y que esto representa una función escalonada. Las constantes iniciales son las mismas, y en 0 y y' en 0, 1 y 2 respectivamente. Condiciones iniciales. Bien, hasta aquí. Entonces, he escrito mi ecuación de una forma un poquito más agradable. La función de la derecha es una función de doble entrada que es un poquito latosa. Ahora ya no lo es. Quiero resolver esta ecuación diferencial, la que tenemos ahorita. ¿Cómo lo haremos? Bueno, lo clásico. Tomo la transformada de la solución igual a S Y mayúscula de S y escribo la transformada al lado izquierdo y al lado derecho. Distribuyo en el lado izquierdo y distribuyo en el lado derecho. Y ahora digo, notemos, siempre es costumbre decir la transformada de Y es segunda. ¿Sí? Entonces, la transformada de la segunda derivada es una fórmula que ya conocemos de memoria. 1, 2. Por si acaso nos falte, la transformada de mu de t menos a es e a la menos at 1 sobre s. Por tanto, la transformada de nuestra función, es decir, de esta así, sería aquí. Este cálculo se ha hecho justo para resolver este problema. ¿Cómo resolvemos esto? Porque lo que a continuación sale es muy fácil. Transformada de mu por t menos 3. Pero eso está por aquí ya resuelto. La transformadita de la mu. Bueno, no está. Bueno, pero la transformada de mu es, está dada y la de menos 3 significa simplemente desplazar usar la primera fórmula de desplazamiento en 3. Y además la transformada de mu es 1 sobre s, ¿no? Porque es muy similar a la transformada de 1. Bueno, hagamos entonces el cálculo. A ver. Vamos a empezar aquí. Transformada de mu t menos a es la transformar la función que desde a vale 1 y antes de a vale 0. Entonces va a ser la exponencial, porque es una función desplazada en a, entonces e a la menos a, tal como aquí se desplaza. No sé si es menos, a ver, déjenme ver esto con un poquito de acercamiento. Menos. Estoy dudando de este valor. ¿Por qué estás dudando de ese valor? Porque aquí está el teorema. ¿Dónde? No veo. Aquí. Sí, hay un exorcillo. Porque mira, dice así. Pero un ratito, esta es la inversa. ¿Qué tú estás tomando por aquí? ¿La inversa o la directa? La directa. Verificaremos este valor. No me estoy sintiendo muy bien. No sé si deba de decir aquí más. Parece que aquí hay un exorcillo. Justo en el signito, justo aquí. Vamos a ver esto. Hay que ver. Por aquí debe estar. Un poquito más. La plaza aquí. Transformada de la segunda propiedad de desplazamiento. Es esta. Aquí está. Es menos. Transformada de una función, la segunda propiedad de desplazamiento había sido e a la menos a sobre menos menos as. Bueno, pues entonces, si es así, ¿qué podemos hacer? Muy bien, si es así, ¿qué puedes hacer? Hagámoslo entonces. Ya sabes, ¿no? Tienes una función y su transformada. Si a la función f la mueves hasta un valor a, y antes que a sea 0, literalmente es una función desplazada, su transformada sería e a la menos a sobre s. Yo estaba dudando el signo. Bueno, pues si ahí está el signo menos, ahí se va a aceptar nomás, ¿no? Bien, pues
Estamos entonces ahora justo aquí. Aquí. Entonces, hemos llegado hasta aquí. Este sería el cambio en mi función, con conciencia esencial. Esto no ha cambiado por suerte, pero la función sí la he modelado mejor, porque la función venía como con esta G, así, doble entrada. No he querido así, y la he descrito según este esquema. Tengo su representación, y es esta fórmula que voy a usar en G. Aquí está la función. Ya está. Hemos tomado transformada, hemos hecho álgebra. Justo estamos en el proceso de encontrar la transformada de P menos A, y cuando es solamente T menos A es la primera propiedad de desplazamiento, que es E a la menos AS, la transformada de mu, que es 1 sobre S. Pero esta P lo que hace es derivar esto, multiplicar por menos 1 a la potencia, menos 1 a la 1. Entonces ahí está el menos y voy a derivar esto con respecto de S. Esta es la derivación, a lo mejor era negativa y con esta otra negativa se han hecho más y ahí ha quedado. Bien, con esto ya tengo una de las partes, esta parte ya terminada, porque la transformada de 1 la conozco, la transformada de mu también la conozco. Y mu t menos 3 es desplazar literalmente en 3. De todas maneras, igual fórmula. Y aquí está de más, en general esto. Cuando A vale 3, aquí está su transformada. Ya, perfecto. No hay nada más que hacer. Queda y de 0 y y'. Ojalá que sean ceros. No, 1 y 2. Entonces he puesto 1 aquí y 2 aquí. Los he pasado al otro miembro. Aquí sería 1, sería menos S, más S. Aquí sería y' en 0, que no sé cuánto vale. A ver, en 2. 2 con menos 2, y eso está aquí. 2. Un momentito, algo se me está escapando aquí, un signo. No lo estoy pudiendo encontrar. ¿Qué ha pasado por aquí? A ver. A ver. Claro. Es E a la menos el valor S1 sobre S. Está aquí. Entonces, con esta misma fórmula he encontrado esta y ya lo tenemos aquí. Eso sería todo. El lado derecho se deriva nada más de la forma usual y ordinaria y reemplazamos las cuentas. Por ejemplo, aquí está ya la segunda derivada, aquí está la primera, la función sin derivar, y la transformada en el lado derecho. Sumamos y como y de 0 es 0, no es 1 y 2. Entonces esto es 1 y esto es 2, la diferencia se va a transponer, y está. Este factor de y mayúscula, que sería s cuadrado menos 1, usted ha de pasar a dividir. Hasta ahí estaría entonces con mi cuenta casi lista. ¿Qué sigue? Todo igualito, solo hemos conmutado un poquito. Este más 2 lo hemos puesto aquí al principio, no nos afecta, la suma es conmutativa. Lo demás también. Cambio de lugar al operador, sería transformada inversa de este producto. Esta multiplicando por todas estas 1, 2, 3, 4, pero parece que el autor ha decidido solo multiplicar por esta una vez y luego otra por estas dos exponenciales. Así, ya está. Bien, pienso que es una manera conveniente de hacerlo, porque si mezclamos todo en una misma función va a ser el álgebra muy pesada, en cambio así está un tanto más sencillo. Bien.
Aquí vamos a trabajar esta fórmula. Para empezar, aquí está la misma, como un denominador. Este es un binomio al cuadrado. Y esta es una diferencia de cuadrados que se escribe como una suma y una diferencia. Aquí está la suma y la diferencia y este el cuadrado es. Cancelamos una con una. Vamos a tener esta fórmula así, la cual se descompone en fracciones parciales de esta forma. Como la transformada es lineal, las constantes salen y aquí hay un desplazamiento en 1, e a la 1t por la transformada de 1 sobre s, transformada inversa, que sería 1. Aquí está el 1 que no se anota y la constante 2 que aparece en su lugar. Entonces, hasta aquí acabaría la transformada de la primera cuenta, esta. Ahora nos falta esta. Bueno, para trabajar ella vamos a tener una propiedad, una proporción, un teorema que dice, recuerde que cuando la transformada inversa de una función es dada y es igual a f de t, entonces la transformada inversa de multiplicarle a esta expresión por una exponencial, lo único que hace es desplazar literalmente en a. Pero desplazamos la función y a la mu. Bueno, es parte del teorema. Bien, entonces, ¿de dónde lo has sacado? Por ahí alguno me pregunta, ¿no? ¿De dónde, cómo sale esto? No es más que la segunda propiedad del escalamiento. Vamos a ver. A ver. Aquí está. Si tienes la transformada inversa de una función f de s igual a una f de t, entonces la transformada inversa de una exponencial por la f es f de t menos a mu de t menos a. Es una fórmula ya hecha, es la segunda propiedad de desplazamiento. Debe haber en nuestro libro base la demostración. Casi escrito todas. Si hay alguna que no he puesto, lo he dejado de ejercicio. Bueno, entonces esto voy a usar para esa otra componente de mi función. No, muy abajo. Aquí estábamos. Hasta aquí había llegado. Aquí ha sido descomposición en fracción espacial y llegamos hasta aquí sin ningún problema. Ahora estamos aquí. Y estamos ahí para la otra parte, que es esta. ¿Cómo encontramos la transformada inversa de esta expresión? Pero un momentito, parece que había algo más interesante. A ver, ¿dónde está? Esta es la que estoy queriendo. Ay. Es que la exponencial simplemente va a ser, miren, aquí hay una exponencial, ¿no? Entonces yo cuando me fijo este cálculo digo, ¿dónde está la exponencial? No, es que antes de utilizar la exponencial es necesario, fíjate, antes de usar esta exponencial, tienes que tener la transformada inversa de la función, de esta función. Si tú tuvieses su transformada inversa, luego la exponencial te lo va a escribir de esta manera. Ahí. No sé, ¿dónde ha ido? Aquí. Entonces, este es un segundo paso, este es el primer paso. Y si en mi cálculo ha habido y tengo yo que resolver esto, estas dos exponenciales se las tiene que ver como un segundo paso. Lo principal es sin exponenciales. Por eso es que voy a copiar este ejercicio sin exponenciales aquí. Da igualito. Y hago nomás el proceso de la transformada de esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hemos sumado el álgebra, hemos hecho entre estas. Hemos descompuesto en fracciones parciales, son 4 términos. Tomo la transformada inversa, son simples exponenciales. Y ahora sí, ya teniendo una función y su transformada inversa, a mi función ahora le voy a multiplicar por una exponencial. En este caso, a esta función que tengo aquí, le multiplico por la exponencial, sabiendo que su efecto sería escribir f de t menos el 3 y mu de t menos 3. ¿Dónde está la f? Bueno, la f la teníamos ya, que esta es la f. Y aquí, pero no tienes que ponérmelo como f de t menos 3, todas las t por t menos 3, hasta aquí. Y la mu de t menos 3 también. Ya tenemos las dos partecitas. Cuando estábamos resolviendo esto tenía esta parte que ahorita es resuelto y esta otra parte que hace un momentito dice por álgebra. Reemplazando entonces, aquí está la solución
una parte y aquí está la otra parte donde aparece el exponencial. Aquí desemplazo mi fórmula y aquí desemplazo la que acabo de encontrar. Y ya, es todo. No voy a decir más nada. Ese es el proceso. Grabaré con fecha 5. ¿Dudas, preguntas? ¿Quién quiere preguntar algo? Muy bien, les he dejado reflexionar la idea como es. Primero, tengo una ecuación diferencial asociada a una función que es de doble entrada. Ahí está. Esta función de doble entrada la puedes dibujar si quieres, aunque si no, netamente el tratamiento algebraico, y la reescribes de esta forma. La ecuación ya no va a tener esta fórmula, va a tener esta otra. Entonces, ponemos esa función y ahora mi ecuación ya no tiene esa función de doble entrada, ya es una función, aunque un poco molestosa por la MU, pues ya es la misma función. Aplico el algoritmo, hago álgebra, hago cuentas y me doy cuenta que mi solución tiene estas dos partes, esta parte y esta otra. Esta ya se ha hecho por descomposición de fracciones parciales, salió aquí al cachito. Esta otra va a requerir la presencia de una familia mayor, una persona mayor, para que se pueda hacer algo con estas exponenciales. ¿No? Se puede hacer eso. Bueno, segundo paso. Primer paso es sin las exponenciales y luego, en virtud del teorema, el desplazamiento. Se suman ambas cosas y el resultado está hecho. Bien, ahora aquí estoy viendo una ecuación diferencial con coeficientes variables. Aquí hay una variable. ¿Cuál era aquel común denominador? Así sea una función de doble entrada esta, sus coeficientes son constantes, 1 menos 1. Miren, todos los coeficientes son constantes. Todos. ¿Sí? No hay una ecuación diferencial que tenga como coeficiente valores, que sean funciones, que sean variables independientes. No hay eso. ¿Qué pasaría si hubiese? Bueno, tampoco es grande el problema. Porque el asunto es, dada la curva integral y, le voy a tomar transformada de Laplace y le voy a llamar y mayúscula de s. Y voy a aplicarle la transformada a los dos lados. Cuando lo haga,
tarde o temprano voy a enfrentarme con la transformada de t por la segunda. ¿Qué es t? Multiplicación por t. Y la multiplicación por t ya la conozco, es una propiedad. Esa es la idea. Hagámoslo entonces. Aquí estamos. Si esta fuese siempre mi hipótesis, no importa si es Fourier o en Laplace, la transformada de la solución la voy a conocer, la voy a definir como y mayúscula de s. Entonces la transformada de la primera derivada simplemente sería s por la transformada y la función de origen en cero. Esta sería la primera formulita, esta sería la transformada de la primera derivada. Si a esta le multiplicase por t, por el teorema de la multiplicación por t, hay que poner menos 1 a la potencia de t, menos 1 a la 1, pues menos. Luego, como es t a la 1, derivada de primer orden, o sea, primera derivada de la transformada. Y aquí hemos derivado todo el proceso, tal como está. Recuerde que y en 0 es una constante, por ejemplo, 1, su derivada es 0. Nada más. Lo mismo aquí, y tú dices, pero ¿y dónde hay aquí en tu ecuación y por t por y'? Aquí pues, cuando esta y' multiplica 2t, justo ahí va a aparecer y' por t. La constante de 2 no me importa, pero va a aparecer y por t. O como es t por y', y quiero su transformada, y aquí te digo cómo se hace. Aquí también va a aparecer t por la segunda derivada. Entonces otra vez empiezas, yo tengo la transformada en la segunda derivada, multiplicarle por t significaría multiplicar por menos 1 a la transformada, antes derivándola una primera vez, porque es t a la 1. Si fuese t a la 2, segunda derivada. El proceso de derivación está aquí, no creo que algo se nos haya ido. Sé que la deriva una constante 0, pero muchas veces va a haber una función por la función en 0, que es una constante, pero igual se queda como constante y se deriva la función. Bueno, hemos hecho el cálculo, démoslo por bien hecho, si no, pues simplemente había que derivar término a término todos estos valores y nada más, ¿no? Bien, se tiene entonces todo y tomo transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación. Esta, así como a 0, pero ya sabemos que la transformada de 0 es 0, es que ni voy a poner. En cambio aquí voy a poner transformada de esta 1, 2, 3 términos, aunque aquí hay 4 en realidad distribuyendo. Ahí están los 4 términos. Conozco la transformada de la primera derivada. Conozco la transformada de t por la primera. Aquí también está la primera y aquí está la segunda por t. Todos esos cálculos están aquí. 1, 2, 3, 4. Ahí están los 4 términos inmediatos anteriores. La idea es la misma. Reemplazo las condiciones iniciales del ejercicio, y de 0, y', 1, 2. Se reemplaza. Estamos reemplazando, fíjense dónde vamos a hacer. Aquí. Y de 0 es 1. A ver. Sí. Y es 2. Ok. Y de 0, 1. Aquí está ese 1 por eso. Aquí también y en 0 es 1. Aquí está el 1. ¿Dónde veo? No hay más. Yo no veo más. Ahí está. Se factoriza la y su derivada. Aquí, y de s, la primera derivada. Si hay que hacer álgebra, hay que hacer álgebra. Aquí debía haber hecho el álgebra. Pero en un segundo paso lo voy a hacer ya. Yo ya estaba viendo antes esto, pero aquí está. Hemos hecho términos semejantes y toda el álgebra que necesitas y llegas a esta fórmula. ¿Qué es esta fórmula? Esta no es más que una ecuación diferencial de primer orden, homogénea, y para la cual hay soluciones. Entonces, cuando uno tiene que resolver una ecuación con variables, con coeficientes variables, y aplica el método de la transformada de Laplace, me voy a cálculo 3 sin querer, porque ahora estoy frente a una ecuación diferencial lineal, que si lo vemos con cuidado es a variables separables, pero igualito estoy en una ecuación diferencial que hay que resolver. No me competiría esto, digamos, porque estamos aquí nosotros en el plano de transformadas, pero si nos vamos a cálculo 3, pues hay que resolver ahí. Bien, tal como ya sabíamos, esta y' la vamos a anotar de esta forma, y' de s sobre y esta va a pasar a dividir esta
debe corresponder a logaritmo, porque si integramos miembro a miembro, aquí yo tengo el inverso de una función y su derivada. Estas dos no son más que la derivada del logaritmo. Como estoy integrando, entonces se queda el logaritmo. Y lo propio aquí, integrando está el logaritmo. Y la constante siempre la ponemos como c, aunque a veces es muy conveniente poner el logaritmo de c para simplificar el álgebra. Bien. Si alguien no ha visto el paso, parece que debería de aumentar un poquito aquí, así, a ver si no le molesta a nadie. Derivada con respecto de S, la expresión, logaritmo natural de Y de S. Si tú derivas el logaritmo de una función, el inverso de la función, 1 sobre la función, por la derivada de Y, Y'. Este cociente corresponde a este diferencial. Aquí le igualamos nomás a esto. Ahora sí, integrando, nos quedaría integral de esta expresión. Voy a aumentar el diferencial en un momentito más. ¿Dónde está? Control copiar, pegar. Aquí la variable es s, dds, dds y aquí esta expresión. Control copio y pego. Ahora sí. Entonces, este operador diferencial se cancela con este operador integral. Por eso queda logaritmo en el lado izquierdo. En el lado derecho hay que integrar esto. Factorizando un signo menos y esto no es más que un logaritmo. Y la constante que vaya como logaritmo de una constante c. Se transpone, propiedad de logaritmos, voy a tener una suma de logaritmos que no es más que un producto de logaritmos y se despeja esa y al final de cuentas, pero aquí parece que un pasito más hemos omitido sin querer, pero lo podemos nomás ilustrar. Todo quedaría así. Reitero, ¿no? Esto se pasa al otro miembro y va a ir a sumar. Cuando él suma sería el logaritmo del producto. Sí. Cuando este se transponga, la suma se va a escribir así. Y de esta parte puedo decir que, pues, como los logaritmos son iguales, las funciones base y los argumentos tienen que ser iguales. Logaritmo de, perdón, y de s por s menos 2 debe ser igual a un c. En s menos 2 lo paso a dividir y a eso le llamaría y de s. Perfecto. ¿Pero qué era la y? La y era la transformada de la solución buscada, desde aquí arriba. Desde aquí. Y mayúscula es la transformada de la solución y minúscula. Vuelvo ahora sí recién, ya es ahora muy tardía, pero estamos llegando. Entonces, esto no es más que la transformada de y, que es igual a esta fórmula. Se pasa del lugar el operador y se encuentra la transformada inversa. Y la transformada inversa de una función, 1 sobre s desplazada en 2. 1 sobre s no es más que pues la 1 y la 2 es el desplazamiento y por la exponencial y la constante c. Ahora, hasta aquí el problema estaría terminado. No deberíamos hacer nada más. 1 y 1. Sin embargo, como tenemos un problema de valor inicial, el problema del valor inicial dice que en 0 debe ser 1. Entonces, usando este dato, hacemos que t sea 0 y llegamos a que esto sería 1 y esto sería 1. Entonces, y tendría que ser igual a 1. Perdón, la constante c tendría que ser 1. Entonces, la solución final es esta. En definitiva, tanto lío para encontrar esta función. Esta es la solución de esta ecuación diferencial, con estas condiciones iniciales. Es una ecuación diferencial A con coeficientes constantes. Pero igualito el método actúa nomás, usando el producto de t, que es la derivada, multiplicación por t, que es la derivada. Siempre es volver, es transformar la ecuación diferencial, hacer cambios y llegar, aquí no aplicar, digamos, los métodos de la transformada, sino irnos a cálculo 1. Llegar a una ecuación a variables separables. Se las resuelve y al fin sí, ahí tengo la y. Pero esta y mayúscula es la transformada de y minúscula. Y aún así la resuelvo. Pero hay condiciones iniciales, como que en 0 vale 1. Por eso es que saco la c.
Y al fin esta sería la solución. Si al principio había, digamos, ya dicho que esta es en ese cuadro la solución, sí, es un buen comienzo. Pero finalmente esta es la solución. Ahí está. Bien, ¿cuál es la que sigue? Yo esperaba tener una ecuación diferencial del mismo tipo, pero esta, fíjense, es una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Con condiciones iniciales ha de haber, como es de segundo orden, dos condiciones iniciales hemos de tener. Bueno, aquí está la solución y no sé si el proceso se habrá llevado a buen término. Debería salir lo mismo en teoría. Veo que la solución es esta. Y esta solución parece que no es la que está aquí como respuesta. Tal vez por eso me la han preguntado. ¿O sí? A ver, ¿dónde estábamos? 2t seno de 2t. 2t seno, pues tal vez aquí habría un 2. ¿Qué más? Coseno de 2t, coseno de 2t. Un medio seno de 2t. Este está, esta también está. Pero esta no está. Este 8 es un error del libro, si no me equivoco, porque cuando lo resolvemos encontramos que es 2. Ahora, como siempre, cuando tengo una solución y uno va a decir, no, a lo mejor se equivoca el profesor o pues el libro, sabemos, hay una duda, ¿no? ¿Qué hacemos? En primer lugar, probamos qué es solución. Para que veamos qué es solución, aquí he visto que en primer lugar satisface las condiciones iniciales, como dice el enunciado. ¿El enunciado qué dice? El enunciado dice, en 0 va a valer 1 y la derivada en 0 va a valer menos 1. Y aquí mi solución, en 0 vale 1 y la derivada en 0 vale menos 1. Cumple las condiciones iniciales. Ahora lo único que queda es reemplazando ver que satisfaga la ecuación y la satisface. Conclusión, esto no es 8. Esto es 2. ¿Por qué? Porque aquí hay un proceso que te dice, sí, es 2. Bueno, pero ya miren, ahorita ya es 30, ya no quiero coser. Mejor lo veremos el jueves con más cuidado. Y todos los detalles, miren, inclusive ahora he estado aumentando un poquito más, pero son de fácil comprensión porque no quito nada. En un solucionario puedo así quitar algo porque quiero resolverlo rápido, pero en una clase con la que están viendo, pongo todos los detalles. Seguro estoy que esta ecuación ustedes la pueden además resolver sin ningún problema. No es a constantes variables, todo lo contrario, ustedes están viendo, pero lo voy a comentar el jueves. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien quiere preguntarme algo? Ya puse las nuevas fechas, siempre les voy a recordar cada clase, y esta mañana han pasado el cronograma aprobado, y donde dice que el 30 es el último día de entrega de notas, 30 de julio. Los concursos ya están normados, ya nos han dado una fecha oficial las autoridades, el calendario que les estoy mostrando está aprobado. Muy bien. ¿Alguna preguntita de alguno o de alguna? No. Muy bien. Entonces, pues esta clase se las voy a mandar hoy, aunque creo que es la misma que ya se los he mandado antes, pero por las últimas enmiendas, hoy mismo los voy a mandar. Antes de ello voy a guardarlo en PDF para que se vaya con la fecha 5. No sé con el nombre, algo le ha pasado. A ver, vamos a ver. Se lo daremos, a ver, ¿por qué no? Así estoy grabando. Y grabamos. Ahora sí. Compilamos con